Bueno, pues buenos días a todos. Estamos en la segunda sesión dentro del curso de avances de radiología y en esta ocasión el tema es bastante distinto, no es de radiología directamente interpretativa, pero sí está muy relacionada con las habilidades editoriales y de publicación. Y en este caso hemos invitado al doctor Antonio Navarro Ballester del Hospital General Universitario de Castellón a compartir el editorial del que es autor en este número sobre astras visuales, cómo mejorar la difusión de tus resultados. Como experto en la materia, después para el coloquio y para las preguntas, tenemos al doctor García Santos, que fue editor de la revista Radiología hasta el año 2018. Y bueno, sin más dilación, Antonio, cuando quiera, comenzamos la presentación. Perdón, recordar a la audiencia que podéis transmitir vuestras preguntas a través de preguntas y respuestas o también dentro del foro, pero si lo hacéis en preguntas-respuestas, pues mejor. Bueno, pues sin más, sin entretenerme más, Antonio, cuando quieras. Muy buenos días a todos. Gracias, Cristina, por la presentación. Mi nombre es Antonio Navarro, soy adjunto del Servicio de Radiología del Hospital General Universitario de Castellón y miembro del comité editorial de la revista Radiología. Voy a hacer esta presentación titulada Astras visuales, cómo mejorar la difusión de tus resultados dentro del curso de avances de la revista Radiología. Declaro como autor de esta ponencia no tener ningún conflicto de interés. Lo que vamos a exponer hoy aquí es muy sencillo. Vamos a intentar ir al grado de la cuestión. En esta diapositiva podéis ver el índice. Y bien, las redes sociales han cambiado la forma en la que las personas interactuamos. Algunos de los paradigmas que antes eran válidos para la comunicación parecen ya no serlo, y si no queremos quedarnos atrás, no hay muchas más opciones que sencillamente adaptarse a los nuevos tiempos. Vivimos en una sociedad en la que los formatos de información en gotas y de rápido consumo se están imponiendo en a los medios convencionales. Según los resultados de Informe Digital 2022, más del 63% de la población mundial tiene acceso a Internet y de estos, casi el 60% dicen utilizarlo para informarse. En esta misma línea, una encuesta con motivo del Día Mundial de las Redes Sociales decía que el 80% de las personas que usan las redes sociales lo hace para informarse. Tal vez estoy recurriendo a muchos tópicos sobre las redes sociales, muy de principios de siglo, ya superados por la mayoría de los presentes. Estoy convencido. No obstante, todo parece indicar que todavía existen resistencias por parte de algunos médicos e investigadores de cara a usar las nuevas herramientas de difusión en su beneficio. En el 2023 se ha alcanzado un número de usuarios de Internet de 5.160.000. Lo cual supone un incremento de 1,9% con respecto al año anterior. Por su parte, las redes sociales han experimentado un aumento en su uso diario del orden de 1 minuto entre año y año, lo que daría un consumo actualmente de 2 horas y 28 minutos por usuario y día. Es decir, 5.160 millones. Corrijo. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿son positivas las redes sociales? Bueno, esta es una pregunta con muchas aristas. Vamos a ver. Para responder a esta pregunta tan amplia, con tantas implicaciones, vamos a mostrar nuestro primer astra visual. Este ejemplo escapa un poco del ámbito de la radiología, tratándose de un resumen gráfico sobre una investigación sociológica. La estructura del astra puede ser diferente según la revista. En este caso vemos una columna inicial que habla sobre los objetivos y la metodología, más a la izquierda, y otras dos columnas a su derecha en las que se expresan algunos de los resultados más significativos de la investigación en relación con la negatividad y positividad en redes sociales respectivamente. En cuanto al diseño gráfico, fijémonos en el fondo degradado en azul y blanco. Normalmente se desaconseja el uso de colores degradados para el fondo del astra visual, en favor de colores sólidos, pero aquí el resultado no ha sido malo. Los astras visuales basados en iconos suelen ser sencillos de hacer y consiguen un resultado estético bastante decente por norma general.
son recomendables para muchas situaciones diferentes y pondremos algunos ejemplos aquí. Se ha usado solo dos colores en este caso, uno rojo para los dibujos y otro negro para las letras. Por último, vamos a fijarnos en la parte inferior, donde nos muestra un código QR, ¿de acuerdo? Que podemos usar para acceder al perfil de Twitter del autor y a la derecha también vemos otro código QR para descargar el paper. En cuanto a la pregunta, que si son buenas las redes sociales, la respuesta es que sí, son buenas, pero depende del contexto social. A través de un sistema de encuestas se llegó a la conclusión en este artículo que la positividad en redes sociales, recibir comentarios positivos y likes, disminuye la frecuencia cardíaca y la presión arterial en personas casadas o con muchos amigos en redes sociales. Por el contrario, las personas con comentarios negativos y haters mostraron una presión arterial y una frecuencia cardíaca más alta en la monitorización cardíaca al final del estudio. Volviendo al abstract visual. La gran pregunta, ¿qué es el abstract visual? El abstract visual es un breve resumen de un artículo, lo mismo que el abstract convencional, pero el visual hace uso de un formato gráfico para que los lectores puedan entender rápida y fácilmente de qué va nuestro artículo. Tenemos poco espacio para mostrar a nuestro potencial lector los puntos fuertes de nuestro trabajo. Hemos de elegir sabiamente qué aparecerá en el abstract visual, seleccionando elementos que enganchen, pero sin generar expectativas que luego no se van a cumplir. Eso sería contraproducente y pondría en tela de juicio nuestra credibilidad. Estamos creando un formato de comunicación simple, compacto y que va a ser muy fácil de distribuir en las redes sociales. Aportamos otro ejemplo de abstract visual. Este abstract visual fue realizado por el Elsevier para promocionar los abstract visuales, valga la redundancia. Aquí podemos ver algunas de las características que deberían compartir todos los resúmenes gráficos. Desde esta gran editorial, insisten en aspectos que son fundamentales como son la sencillez, la concisión o la presentación visual. En el artículo al que enlaza, escrito por Christopher Tanco, que es editor jefe en la editorial, podemos encontrar instrucciones sobre cómo crear nuestro abstract visual. Digna de atención es la tercera columna que observamos, en la que se recuerda a los autores que la elaboración de este resumen gráfico no lleva más de 2 o 3 horas. Otra de las preguntas que nos podemos plantear es esta: ¿para qué esforzarse en hacer un abstract visual? Entre los beneficios del abstract visual encontramos que son eficaces para transmitir tu mensaje, hace que tu trabajo tenga más presencia en los motores de búsqueda, cosa que es importante de cara a posicionar tu artículo. Le da a la revista además un formato que le permite promocionar mejor tu obra y tu investigación. Y como un beneficio también accesorio tenemos que se puede reciclar para ser usado en carteles, presentaciones, para ilustrar conferencias, etcétera, etcétera. Tiene muchas utilidades el abstract visual. Siguiendo con la idea de que en esta presentación veáis un número razonable de abstracts visuales, pues bien, vamos a adjuntar un artículo de Seminars in Nephrology, el que estáis viendo ahora en pantalla, donde justamente se citan los beneficios de los resúmenes gráficos, algunos de los cuales ya hemos comentado. Llama la atención que dice que los abstracts visuales aumentan no solo el número de lecturas, sino también de citas. Esto es un poco más controvertido, pero bueno, esta fue la afirmación que me llevó a leerme este artículo sobre los abstracts visuales en su momento. Yo la verdad que en este caso caí en este abstract visual y leí el artículo que había detrás de él. Allí encontré referencias a 4 artículos diferentes que hablaban sobre el aumento de citas atribuibles a los abstracts visuales, los cuales también leí. Es un ejemplo del efecto multiplicativo de esta herramienta. Me gusta de este abstract visual, que también deja claro que no es un sustitutivo de un artículo completo. Es de sentido común, pero parecía oportuno comentarlo. Estas diapositivas las voy a pasar un poco más rápido porque la mayoría estará familiarizado con estos conceptos de Twitter. Y bien, vamos a ir repasándolos para los que no. El corazoncito de Twitter sirve para mostrar que nos gusta una publicación en la red social, pero no solo para eso.
Podemos utilizarlo también para otras cosas como son guardar para leer más tarde, agradecer menciones, compartir contenido, poner punto y final a una conversación, recibir contenido de la plataforma orientado a nuestras preferencias y recopilar tweets. Nos podemos plantear qué es mejor si recibir un like o un retweet. Definitivamente, el retweet es más deseable, pues expondrá nuestra publicación a todos los seguidores de la persona que lo hace. Es decir, si retuiteamos, la publicación objeto de esta acción aparecerá accesible a todas las personas que nos siguen. Por tanto, da más visibilidad, fomenta más fácilmente la conversación con la introducción de nuevos interlocutores. En realidad es una práctica win-to-win porque no solo promociona al que recibe el retweet, sino que también beneficia al que lo da, puesto que consigue nuevo contenido que puede ser del agrado de sus seguidores. Con un like, el único beneficiado es el receptor y la bonificación es mucho menor. El tema de los comentarios es un poco más peliagudo, pero puede llegar a ser el mayor regalo que se recibe en la red. Escribir una opinión o sugerencia supone una inversión de tiempo algo mayor por parte del lector y, por tanto, puede ser indicativo de que la publicación ha generado cierto interés. Los comentarios no tienen por qué ser siempre positivos y el autor puede, en este contexto, limitarse a responder educadamente a las muestras de escepticismo e imitar la lectura del artículo. En todo caso, las réplicas y contrarréplicas de los usuarios potenciarán la visibilidad del trabajo. Es posible que la revista o algunos usuarios de la red etiqueten a autores importantes en la materia objeto de la investigación. Si se consigue, su interacción, el efecto multiplicativo puede llegar a ser importante. Otra pregunta que nos podemos plantear es ¿por qué Twitter y no otras redes sociales? Bien, obviamente Twitter no patrocina esta charla ni a su oponente, pero hay razones fehacientes que sugieren utilizar esta red social por encima de otras con incluso más usuarios. Vamos a describir algunas de estas características de Twitter que lo hacen más conveniente para este propósito. Y empecemos. Una de ellas y de las más importantes es que las herramientas de análisis de Twitter son mejores cuando queremos monitorizar cómo se está difundiendo nuestro abstract visual. Además, tiene un potencial viral mayor, con mensajes más cortos y asequibles, además del sistema de hashtags que también favorece ese comportamiento viral. Ya para terminar, no tiene algoritmos que limiten su visibilidad, cosa que sí existe en Facebook. En esta red social, el sistema EdgeRank decide qué vemos y en qué orden lo vemos. Prioriza las publicaciones que hacen permanecer más tiempo en la red social a los usuarios. En este contexto, difícilmente una publicación científica muy específica puede competir con contenido para todos los públicos. Y bien, hay que recibir con alborozo las interacciones, pero sin obsesionarse, teniendo siempre presente que estas están focalizadas en nuestro artículo y no en nosotros, para lo bueno y para lo malo. Pero bien, vamos a lo importante. La revista Annals of Surgery publicó un artículo muy interesante que comparaba las interacciones que recibía una publicación en dos formatos distintos. Uno que promocionaba de forma convencional con el título y un enlace al artículo frente al formato que se promocionaba con el título, el abstract visual y el link al artículo. Aquí tenéis el abstract visual, podéis observarlo, sobre este artículo del que estoy hablando. Según los resultados de este estudio, los abstracts visuales aumentaron las visualizaciones del artículo. Esto sería la cantidad de veces que una persona se detiene a ver el tweet en 7,7 veces. Además, el número de retweets se multiplicó por 8,4 y el número de gente que clicó en el enlace para ver el artículo aumentó 2,7 veces. Como vemos, es un incremento de las interacciones bastante tangible. En este artículo de la revista Journal Medical Internet Research, algo más reciente que el anterior, se optó por un diseño similar, pero además de comparar
Los tweets solo con título, con aquellos que tenían título y abstract visual, se comparó estos dos formatos con un tercero que además del título incluía una figura representativa del artículo publicado. Los resultados fueron que el artículo en la opción con abstract visual recibía el doble de visualizaciones que los otros dos. En cuanto a los likes, el que tenía abstract visual recibía 3 veces más que el que portaba solo una figura del artículo y 5 veces más que el que solo presentaba el título. Hay más artículos que hacen comparaciones como estas y que citamos en el editorial del último número de Radiología que os invitamos a leer. Y bien, para hacer un buen abstract visual, aunque parezca obvio, el paso 1 sería hacer un buen artículo. Siempre será más fácil vender un producto si es innovador y de calidad. Eso parece más que evidente, ¿no? Pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. El abstract visual viene luego ya cuando tenemos un buen material. El segundo punto sería que normalmente el abstract visual se elabora a partir de una información contenida en el abstract convencional. Algunas guías sugieren usar los key points para realizar el abstract visual y no están desacertadas. Desde luego es interesante que las ideas para llevar a casa estén plasmadas en él. 3. Aunque es recomendable que aparezca la información importante, a veces es una buena idea no poner todas las cartas boca arriba cuando se trata de un abstract visual, si lo que deseamos son interacciones y realmente suscitar interés. No es un abstract convencional y la no exposición de todos los detalles puede ser un acicate que estimule la curiosidad, importante para fomentar la lectura del artículo. Desde luego, saturar de texto el abstract casi nunca es la lección ganadora. Aquí tenemos un ejemplo de un abstract visual, casi indiferenciable de un abstract normal. Es poco visual y no contiene ninguna figura. No todos los abstracts de esta revista son así. Y solo tomé este ejemplo para ilustrar. Y bien, en cambio, en el otro lado del espectro, tenemos un abstract visual de Annals of Surgery, que es ya todo un clásico con sus colores amarillos y negros y su simple pero efectiva presentación. Podemos encontrar también formatos intermedios que no están mal. 4. A menudo los autores seleccionan las imágenes incorrectas para su abstract visual. Deben elegirse los formatos que ilustren mejor lo que deseamos transmitir. Si queremos mostrar los datos estadísticos, debemos poner alguna gráfica. No suele ser algo desencaminado y evitando porque sean todo imágenes de radiología, si queremos mostrar estos datos estadísticos, gráficas, etcétera, porque también son muy visuales. En caso de una revisión, sí que parece oportuno elegir las imágenes más representativas de la presentación radiológica, de una patología o de un procedimiento concreto. Es mejor que las imágenes hablen por sí mismos, no estar excesivamente señalizadas, porque pensemos que la imagen que ponemos de radiología es como las imágenes de radiología que a veces vemos en la portada de un libro de radiología. Es una imagen que habla por sí mismo, una imagen muy ilustrativa, impactante, etc. Hemos de tener en cuenta que una imagen, también este punto es importante, hemos de tener en cuenta que una imagen esté en Internet no quiere decir que no tenga derechos de autor. Luego daremos un poco de información sobre posibles fuentes para conseguir imágenes sin licencia. No obstante, las propias figuras de nuestro artículo suelen ser una buena fuente para ilustrar el abstract visual. 5. La mayoría de las revistas ofrece una plantilla que el autor debe rellenar con su texto e imágenes. Modificarla de forma significativa, modificar este formato no suele ser buena idea. Para crear un resumen gráfico sólido es importante respetar las convenciones de diseño, incluida la atención al contraste, la repetición, la eliminación y la proximidad. Por ejemplo, para crear una jerarquía con la información, es interesante utilizar técnicas de contraste como la negrita, color y tamaño. Ahora hablemos un poco de la revista Radiología. En la sección Guía para autores, actualmente se especifica que el envío del abstract visual es opcional pero recomendable. También da unas directrices en cuanto al formato y enlaza con el abstract visual de Elsevier que ya habíamos mostrado en una diapositiva previa. La revista Radiología
quiere sumarse a esta exitosa iniciativa de los astras visuales que tan buenos resultados está dando en revistas de todo el mundo. En el artículo editorial, inmediato a la toma de posesión de la actual editora jefe, la doctora García Villar, hoy presente, ya estableció que los astros visuales iban a ser una de las apuestas en firme de esta publicación. Justamente el editorial, el último número de la revista, escrito por el doctor José Merino y del que soy coautor, también habla de los astros visuales y sus beneficios para el investigador que quiera mejorar sus resultados de difusión. Con esto se podría decir que la revista y su equipo editorial está genuinamente concienciado de las virtudes de están genuinamente concienciados de las virtudes de esta iniciativa. Aquí presento un modelo de plantilla que es el propuesto por la revista actualmente. Podemos ver la sección de título, arriba del todo, una primera columna a la izquierda con el contexto y objetivos del artículo, una segunda columna destinada a los resultados y una tercera con los mensajes para llevar a casa. Para ilustrar el concepto, he seleccionado una extra visual que hemos recibido en relación a un artículo sobre la placenta ácreta. Si prestamos atención al mismo, nos damos cuenta que los autores tan solo han tenido que pegar algunas imágenes ilustrativas de su trabajo y una pequeña conclusión, obteniendo un resultado que, en mi humilde opinión, no es para nada malo. Aquí recomiendo algunas fuentes de imágenes o de asesoramiento para el diseño gráfico del Astra Visual. Insisto en que no tienen por qué ser necesarios y buscar ayuda profesional es optativo. Yo no recibo ningún incentivo de ningún tipo, de ninguna de estas compañías, y mi recomendación se basa en las opiniones de los usuarios reflejadas en Internet y en mi propia experiencia en algunos casos. Vemos que hay recursos para obtener imágenes, partiendo de un diseñador gráfico, también bancos de imágenes especializados, no especializados, gratuitos de pago, bancos de imágenes basados en inteligencia artificial. Y después también tenemos elaboraciones, diseñadores gráficos que pueden ser pues, bueno, locales, especializados, encontrados en Internet de los dos tipos, y también recursos de diseño gráfico, donde tenemos un diseño de abstract asistido y con su propia fuente de imágenes. Y en esta diapositiva, ya de las últimas, vemos como revistas de primera línea, como New England Journal of Medicine, The Lancet, British Medical Journal o Radiographics, ya utilizan astras visuales. La lista no se queda aquí y podríamos incluir a otras como Abdominal Radiology, Journal of the American College of Radiology, entre otras muchas. Esta presentación es bastante cortita y vamos directos al grano. Entonces ahora vamos ya, para terminar, a mostrar de forma muy rápida 5 mensajes que debemos recordar después de esta charla y que nos pueden ayudar a enfocar la elaboración de nuestro abstract visual. Organiza tus ideas. Ordena las ideas principales de tu trabajo y establece prioridades. Elige el formato. Existen diferentes formas de presentar el abstract visual, pero si la revista ofrece una plantilla, esa debería ser tu guía. Selecciona las imágenes. Puedes utilizar imágenes de tu propio artículo u otras sin derechos de autor. Elige cuidadosamente. Equilibrio. No abuses del texto ni satures la presentación con imágenes. Menos es más. Presenta tu investigación. La interacción en redes sociales contribuye a la difusión. Participa en los debates sobre tu investigación. Y bien, esta ha sido la presentación que quería mostraros. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Antonio, por tu presentación, que creo que ha quedado bastante claro el mensaje sobre la importancia que puede tener una extravisual para difundir los resultados en redes sociales.
Y recuerdo a la audiencia que pueden ir transmitiendo sus preguntas para discutirlas en esta segunda fase de debate. Te doy la bienvenida de nuevo también al doctor García Santos, que como he dicho antes, pues fue editor de radiología hasta el año 2018. Y bueno, tenemos alguna pregunta de la audiencia, pero antes, Chema, si quieres hacer algún comentario sobre tu opinión particular de estos astravisuales o sugerencias para implantarlo de una forma más eficaz. Bueno, pues muchas gracias a Cristina y Antonio. Ha sido una, en fin, una charla muy ilustrativa, desde luego, y que nos ha servido para introducirnos en este tema a todos aquellos que tampoco estamos muy metidos. Yo no tengo muchas ideas como muy claras sobre esto, ¿no? O sea, es algo que creo yo que veremos en los próximos tiempos, pero lo que sí está claro y yo creo que se ha dicho en esta charla es la importancia que puede transmitir las ideas de un artículo dentro de las redes sociales, ¿no? Y lo va a tener, porque realmente ya la forma de leer nuestros artículos es distinta, los accesos son distintos y para mí está claro que esto es una opción que vamos a ver y se va a potenciar en el futuro próximo, eso está muy claro. O sea que yo creo que también es muy oportuno lo que la revista está haciendo, Cristina, y promocionando esto. Ya podremos probablemente discutir más sobre ya no solamente los beneficios, sino lo que puede no ser un beneficio de este tipo de difusión, ¿no? Pero bueno, eso ya entra dentro de nuestro debate, si queréis. Perfecto, Chema. Bueno, pues vamos a pasar a alguna pregunta. Nos pregunta el doctor Pedraza, Salva, que las ventajas del astravisual parecen obvias, pero ¿qué barreras consideras que hay para su implantación? Sí, las barreras, he puesto una de las primeras diapositivas, ¿no? Aludía un poco a esto, los cambios, y esto creo que siempre son difíciles. Sea el que sea, este es un cambio de cierta manera significativo, ¿no? Porque altera lo que es todo el proceso de editorial, ¿no? El proceso de publicación más bien, corrijo. Y también, el editorial también, sin duda, pero bueno, es un cambio bastante importante. Los autores que tienen ya experiencia enviando artículos a revistas, pues no, de repente se encuentran con que además de todo el trabajo que tenían que hacer anteriormente, de las revisiones por pares, diferentes rondas, etcétera, atender a muchísimas cosas, ahora también tiene que hacer una extra visual. Y bueno, aunque no es complicado y aunque puede parecer más difícil de lo que realmente es, pues puede encontrarse algunas resistencias a esto, ¿no? Yo creo que el autor, en este caso, debería enfocarlo desde el punto de vista de que es en su beneficio porque va a implicar muchas cosas positivas para su investigación y para su imagen como investigador, ¿no? Esa es una de las resistencias, una de las cosas, de las barreras que tenemos que vencer, ¿no? Entre todos porque todos los cambios son difíciles, incluso remontándonos atrás cuando empezaron a pedirse abstracts convencionales, key points en algunas revistas y muchas otras cosas, pues evidentemente es un poquito de trabajo extra que bueno, no todos los autores les va a resultar tan fácil, ¿no? Pero bueno, ya digo yo que con las herramientas adecuadas y el conocimiento adecuado es una cosa bastante fácil de hacer. Sí, la verdad que estoy de acuerdo en eso, ¿no? Que los cambios siempre son un poquito resistentes al principio de acometer, pero bueno, que después entra en el rodaje y ya está, ¿no? Yo creo que esto, como tú bien dices en tu editorial, que a lo largo del 2023 esperemos que se vaya consolidando y cada vez sean más los autores que se animen a enviar este tipo de material gráfico. Bueno, otra pregunta de la audiencia es si los astras visuales tienen mayor seguimiento en redes sociales, según tu experiencia. Sí, sí. De hecho, esto se ha estudiado. He puesto alguna mención, me parece, en la presentación en cuanto a visualizaciones, en cuanto a citas, en cuanto a clics para acceder al artículo. Esto está bastante demostrado.
hay artículos de revistas de diferentes especialidades que sugieren que sí. Un tema más controvertido, más difícil de medir, pero creo que sí que se correlacionan, es el número de citas, porque el número de citas está correlacionado con muchos factores diferentes. También depende del tiempo que lleva el artículo, depende de muchos otros hechos, como que es citado por otros artículos y demás. Pero en cuanto a interacciones, sí, sin duda los artículos que tienen Astra Visual tienen muchas más interacciones que los artículos con título, incluso con los artículos que presentan solo una imagen bonita del artículo, esos consiguen menos repercusión en redes sociales que los artículos que tienen Astra Visual, al menos en Twitter, que es donde se han realizado la mayoría de estudios al respecto. Esto es bastante evidente. Ujú. También yo creo que eso no tiene que estar tan relacionado, ¿no? Según lo que hemos hablado en el coloquio previo, pero si consideras que los artículos con astras visuales tienen mayor citas posteriores, ¿no? Yo no sé si eso es más complicado de demostrar. Sí, es lo que comentaba. Parece ser que es posible, pero no se puede hacer un diseño preciso para establecer una correlación estadísticamente significativa, por lo que comento. Hay muchos factores de confusión, hay muchas otras variables que entran en juego cuando hablamos de citas. Hablamos que un artículo puede no tener Astra Visual, pero está en una revista de impacto y recibir muchas citas, o ser un artículo muy importante promocionado por otros medios, tener muchas citas, ser citado por artículos importantes ya implica citas. También el tiempo de observación, también aquí nos cambia los resultados. Pero bueno, sí que hay artículos bastante interesantes que hablan de una cosa que sí que podemos medir, y es si cómo predecir a través de las redes sociales si un artículo va a recibir muchas citas. Hay artículos que dicen, por ejemplo, que si un artículo en redes sociales, en los 3 primeros días, esto es importante, de publicarlo, de promoción en redes sociales, recibe más de 50 interacciones, por ejemplo, creo que era el número en el que trabajaban en este artículo va a recibir muchas citas en el futuro. Es como va a predecir que este artículo va a tener muchas citas. Claro, esto depende de si el artículo es bueno o no, pero aquí las redes sociales funcionan como una especie de mecanismo para prever el potencial de citación de un artículo. Este artículo, este tipo de diseño metodológico es un poquito más realista, más fiable, y es lo máximo que podemos decir sobre promoción en redes sociales con Astra Visual o sin él y citas. Sí, bueno, yo creo que este es un tema diferente, ¿no? Porque aquí entraríamos ya en el concepto de las métricas. Y bueno, sí que en una revisión que hice ya hace tiempo, que no sé ahora cómo habrá cambiado, pero más que de citas es muy variable. Relacionar retweets con citas dependía mucho de la especialidad, de la revista, incluso de la subespecialidad, ¿no? Había a veces pues correlaciones positivas, correlaciones neutras y correlaciones negativas, ¿no? Yo creo que eso, como tú bien dices, esté o no ligado a la astravisual, es complicado de determinar ese tipo de preguntas. Ese tipo de relación, perdón. Nos han hecho otro comentario y es que comentan pues que en el Astra sí que hay un control de la editorial, ¿no? Cuando llega un artículo a revisión, tanto el Astra tradicional como el que envíe un Visual Astra, pues se le somete a una revisión, se le dice, mira, quita esto ponlo así, se le da unas pautas. Pero sin embargo, en los hilos de tweet no hay ese control, no hay esa doble revisión. ¿Y qué estrategias podríamos tener para controlar un poco las fake news relacionadas con la difusión de resultados de un artículo? Claro, este es un tema que escapa un poquito, ¿no? Es una pregunta muy interesante. No obstante, quería aclarar que el Astra Visual pasa también un proceso de revisión por pares. Esto hay que aclararlo, es decir, cuando el Astra Visual ya empieza a difundirse por la editorial, por el propio autor, ya ha pasado un proceso de revisión y ha recibido el ok de la revista y de su equipo de revisores y su editora jefe, editor de área, etc. Entonces, una vez dicho esto, es muy difícil vacunarse, digamos, contra las fake news.
cualquiera puede escribir cualquier cosa en redes sociales y es difícil. Pero bueno, el abstract visual justamente es una forma de protegerse, entre comillas, porque es un formato que ya ha sido revisado y lo que contiene este formato, pues ya ha pasado esa criba. Si la misma revista está difundiendo, no va a difundir una versión falsa del propio abstract visual. Otra cosa es que se produzcan, se realicen modificaciones sobre el propio abstract visual a posteriori. Eso ya es incontrolable, ¿no? Y no está bien. Sí, hombre, yo creo que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que si el Astra Visual se ha difundido por los canales oficiales de la revista, sea la editorial o sea el perfil de la propia revista, bueno, pues ese Astra Visual tiene garantía de que es real, ¿no? Ya lo que quieran contestar, los hilos de tweet, tal, ya eso, la verdad es que es bastante complicado de controlar. Otra pregunta que no sé si yo de esto no tengo información, pero a lo mejor tú que te has revisado más el tema, sí que controlas si las revistas Open Access, las revistas de pago, cobran una tasa extra por la publicación del Astra Visual. No me consta, he estado A leyendo mí 10 tampoco. autores de revistas Open Access y otros tipos y no me consta. La verdad que sí que lo que sí que ofrecen las revistas, sean Open Access o no, es herramientas para mejorar el resultado del abstract visual y puede que exista una tendencia relativamente consolidada de que muchos de los autores sí que recurran a estos para tener un resultado estético mejor, una mejor presentación, etcétera. Eso sí que me consta, de hecho, en la propia guía de otros autores se enlaza con pues estas herramientas, con esta contratación y pasa en editoriales grandes también esto, ¿no? Esto es relativamente común, pero en las no he encontrado revistas Open Access que suceda esto. No digo que no existan, pero yo en mi caso no lo he visto. Y existe también, pregunta a la audiencia, si hay alguna norma internacional, algún guideline internacional estandarizado para la realización de un Astra Visual de forma internacional. Alguna guía de autor, ¿no? Que esté estandarizada a nivel internacional o si es algo interno de cada revista, entiendo que es la pregunta. Desde hace unos, pues que empezó a coger forma esta iniciativa, ¿no? A nivel internacional, estamos hablando podríamos ubicarlo hace menos de 10 años, no es tan nuevo, al menos cuando empezó a hacerse eco revistas importantes, ¿no? Pues hubieron editoriales de revistas de mucho prestigio, de factores de impacto altísimo y, y digamos, en Cuartil 1, evidentemente, que hacían editoriales y era una cosa bastante recurrente, una época de hacer muchos editoriales sobre los astras visuales, hablando de la importancia, ¿no? Hablando de los nuevos tiempos, etcétera, etcétera. Un poco es la línea que estamos siguiendo aquí ahora, pero bueno, hace unos años las revistas más prestigiosas del mundo, cuando esto aún estaba, era una cosa que era muy primitiva, digamos, esta idea, sí que había esa intención y incluso las que no adoptaron estas medidas tampoco hicieron réplicas a estos editoriales diciendo que eran malos, no, todo lo contrario, ¿no? Por los diferentes motivos no lo adoptaban, porque no lo necesitaban, porque no les venía bien a nivel de su infraestructura editorial, pero sí que hay bastante consenso. Si nos ponemos a mirar editoriales sobre astras visuales, vemos que hay algunos de ellos en revistas de mucho impacto y incluso reiterativos, en más de una editorial en un mismo año de la misma revista hablando de esto. Entonces, aunque no hay un consenso total en cuanto a la estructura del astra visual, porque ya he dicho, depende mucho de la revista, hay algunos astras visuales que hablan de objetivos en una columna, en otra material de métodos, en la final de conclusión, otros prefieren priorizar los key points, etcétera, etcétera. Otros le dan libertad al autor, etcétera. En esto, en cuanto a estructura del astra, no hay consenso absoluto internacional. Sí que la idea de que el astra visual es positivo y hay que adoptarlo o es interesante adoptarlo, hay un consenso prácticamente internacional, se podría decir. Perfecto. ¿Y cuál dirías tú que son los retos del futuro de los astras visuales? Así un poco como para concluir, porque perdona que te interrumpa, ¿hay algún comentario más sobre
material de soporte, de si vemos positivo la difusión de vídeos, etcétera, por parte de la revista, que por supuesto todo lo audiovisual, como tú has dicho en tu presentación, pues sí que es positivo, ¿no? A la hora de difundir los resultados, pero como esto es realmente de los extravisuales, por centrar un poquito el tema y por rematar la sesión, ¿cuál crees tú que son los retos del futuro de estos astras? Sí, yo pondría retos y los dividiría en dos partes. Digamos, una parte por parte, digamos, lo que respecta a los autores. Lo que respecta a los autores, el reto es sumarse a esta iniciativa. Los inicios siempre cuestan, digamos, pero se ven los resultados a medio plazo, incluso a corto plazo, se ven los resultados. Entonces, esto es la mejor forma de convencer a los autores. O sea, que hay que animarse y con este tema hay que, y bueno, y en investigación a veces hay que reciclarse, hay que reinventarse. Entonces, esto es muy interesante. Animo a todos nosotros a hacer esto y a vencer las posibles resistencias de las que ya hemos hablado. Ya las editoriales, en lo que yo animaría a las editoriales básicamente sería en asistir a los autores, en asistir a los autores en este proceso, estar a su lado, porque muchos de los autores a los que se les va a pedir este abstract visual, pues al menos la idea creo que tenemos en Radiología es asistir a este proceso en el sentido de estar al lado, dando comentarios constructivos para mejorar estos abstracts visuales y conseguir un resultado decente, ¿no? Que pueda beneficiar en primer lugar a la autoría de su investigación, ¿no? Y creo que eso también es una forma de sumar, porque sí que desde mi experiencia de enviar a publicaciones y demás, sí que algunas, no todas las revistas están del lado autor de esa manera de dar críticas constructivas, etcétera, ¿no? Hay alguna revista que dice, vale, lo quiero así. ¿No lo haces? Pues bueno, bien, lo que hay que hacer es dar comentarios constructivos, hay que estar siguiendo en este proceso al autor y creo que en Radiología sí que somos ese tipo de revista y bueno, es uno de los retos también. Pues sí, estoy de acuerdo totalmente contigo, Antonio. Muchísimas gracias. Chema, ¿algún comentario más que nos puedas aportar? Bueno, yo creo que el abstract visual tiene, en este mundo en el que estamos hoy, tiene una clara relación con las redes sociales, ¿no? Digamos que es como o sea, es aprovechar, tú estás en tu artículo, tienes tu abstract visual y ese abstract visual es digamos, la visión de tu artículo en una red social. Puede ir simplemente con eso, con su comentario. Yo creo que eso es atractivo para todos los autores. Yo la pregunta que quería decirte, Cristina, porque te he visto decir, bueno, a ver si se animan, pero tú eres la jefa, ¿no? ¿Cómo que se animan? ¿Eso es importante Sí, o no es pero importante, no? como ha dicho Antonio, somos una revista extremadamente magnánima, no, hombre, magnánimo no, pero que sí que es una cosa que estamos empezando a lanzar Sí. ahora estamos, ya en breve saldrán las normas de autor y en esas normas de autor, por supuesto, estará incluido el astravisual, es una cosa que estamos empezando a Sí, trabajar desde la pero tú que eres, revista. Cristina, tú que eres en fin, convencida de las redes sociales, que lo eres, ¿eh? Yo creo que esto es, el autor está diseñando la marca de su artículo en la red social, ¿no? Y la red social no tiene límites, en el sentido de que tú puedes mandar allí todo, no es que digan, no, a ver, al campeón del abstract visual va a salir en la red social, no, si puede salir todos, Por ¿no? supuesto. Y él mismo está diseñando la forma en la que su artículo saldrá allí. Yo creo que es realmente atractivo, ¿no? Eso es Totalmente. atractivo. Ese es un poco el mensaje que queríamos transmitir, que el mayor beneficio es para el autor. O sea, la revista pues seguirá recibiendo los artículos, se difundirán de una forma o de otra, pero el autor yo creo que ver plasmado el resultado de su investigación en una diapositiva es extremadamente útil con vistas a la difusión de sus resultados en redes sociales, que vamos, está comprobadísimo. Yo ya no sé si Sí. a nivel de citas o no, pero de difusión de resultados sí. Sí, O sea, bueno, un artículo, hoy día, Cristina, vivimos en eso, ¿no? efectivamente. Y mucha gente tiene nociones o tiene
tiene noticias sobre cosas por una red social. Eso ya podríamos empezar a pensar si es bueno, si es malo, pero que es así. Ya eso ¿no? es Es otro así, bloque de sesiones, pero es vamos. así, ¿no? Es así. Sí. Y mucha gente recibe esas noticias. Luego, esto es una forma de entrar ahí. No, completamente. Otra cuestión que me venía a la cabeza es, ¿sirve para todos los artículos de la revista? O sea, ¿realmente es una herramienta que sirva para todos o hay algunos que pueden estar o beneficiarse mucho más de eso? O no solamente beneficiarse, sino realmente transmitir una idea mejor que otros. Por ejemplo, ¿no? ¿Es igual un artículo de revisión que un original? Pregunto, no sé, Eso, la visión que tenéis sobre nosotros en eso, ¿vale para principio lo todos? hemos dejado, Igual. como ha comentado Antonio, animamos a los originales y también en cierta medida a los educacionales. Evidentemente, el sentido inicial de la extravisual creo yo que era los artículos originales, porque en una forma de estructurar los resultados de un golpe puedes ver toda la información, me refiero como lector. Sí que es verdad que los pocos que nos han ido llegando son todos del perfil de radiología en imágenes o de actualización, y es verdad que eligiendo las imágenes cuidadosamente y poniendo un poco lo que es el objetivo, la conclusión, sí que es verdad que resulta de una forma bastante vistosa también, y que yo creo que para difundir redes sociales es más interesante. Esto viene realmente al hilo también, aparte de los visuales, que otra pregunta que nos podríamos plantear es qué tipo de artículos se difunde más y mejor por redes sociales, ¿no? Y yo ahí te diría que, por ejemplo, bueno, pues por un trabajo que estamos haciendo ahora mismo de investigación, que no voy a hacer mucho spoiler, ¿verdad? Que la difusión que tienen los artículos educacionales es mayor que la de los originales. Yo creo que porque abarca mayor número de lectores. Entonces, aunque el Visual Abstract sea inicialmente pues, por originales, que se estructure también por el material y método, y que tú veas de un golpe todo el diseño del artículo, me costaría decir que no al Visual Abstract de los educacionales, porque lo educacional se difunde muchísimo por redes y aumenta muchísimo el número de descargas, ¿no? Yo creo que en un Sí, yo principio creo. iría orientado a ese tipo de artículo mayor, por decirlo así, Sí. ¿no? Bueno, y otra cosa, ya la última que digo, perdona Antonio, que esto va dirigido a ti, es que tengo a Cristina en grande en la pantalla y parece que está ya sola, pero Vale. la cuestión es, lo último que quería decir, ¿qué peligros tiene? ¿Creéis que tiene algún peligro? Porque son formas como muy, yo diría, científicas, ¿no? de transmitir una idea. Sí, es informal, ¿no? Antonio, ¿tú qué opinas? El peligro, el peligro es un poco el peligro que se empezaba, que se atribuyó también a los abstracts convencionales en su momento, y es básicamente que la gente vea el abstract visual y ya se haga una idea imprecisa del resultado de la investigación sin ver el artículo original. Porque, como he dicho, no puedo abarcar todo lo que pone la información, pero bueno, esto ya es también, en cierta medida, culpa del que lo lee. Yo he dicho en algún momento, creo, en la presentación, parece evidente, ¿no? Pero un abstract visual no es el artículo, un abstract visual no es un abstract siquiera. Entonces, ese puede ser el peligro, ¿no? Llevarse una impresión equivocada de lo que es el artículo, solo viendo el abstract visual. Esa es una de las cosas que me viene a la cabeza como posible peligro, pero no lo veo tampoco una amenaza muy, muy grande, digamos. Sí, bueno, yo creo que esto va a ir adelante, estoy seguro. En el mundo en el que vivimos tan mediático y tan visual, yo creo que esto va a ir adelante, y ya veremos el impacto que esto tiene. Por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo, Salva, que podemos ir concluyendo la sesión. Muchas gracias, Chema, por tu moderación y por tus comentarios. Y Antonio, muchísimas gracias por tu trabajo y por liderar esta iniciativa de la revista. Yo creo que poco a poco se irá consiguiendo. Placer. Y bueno, por mi parte nada más que decir, nada más que agradecer a los ponentes y a la audiencia. Perfecto. Me sumo a tus agradecimientos, Cristina. Gracias también por tu trabajo como coordinadora y moderadora. También gracias a Antonio y gracias a Chema. Yo hago siempre un pequeño resumen. Yo creo que lo que nos has transmitido, Antonio, ha sido que, señores, has dicho, los abstracts visuales permiten transmitir mejor el mensaje de su artículo,
porque se permite compartir en las redes sociales. Y después nos has puesto como una guía. Has dicho, primero lo que tiene que hacer es ordenar sus ideas. Segundo, coja el formato. Tercero, escoja bien las imágenes. Cuarto, menos es más. Busque un equilibrio, no lo rellene, menos es más. Y después, compártelo en tus redes sociales, que hace retweets. No sé si te parece bien este pequeño resumen, Antonio. Perfecto. Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Simplemente comentar a la audiencia que mañana tenemos al doctor Rafael Marcos, que nos va a hablar de epidemiología de los tumores del sistema nervioso central. Estáis todos invitados. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Chema. Y sobre todo, muchas gracias, Cristina. Estamos en contacto. Un saludo a Adiós. todos. Nos vemos. Adiós. Adeu.